de, de ese Teoixnamictilistli, ¿verdad? Teoixnamictilistli. ¿Qué quiere decir Teoixnamictilistli? La unión sagrada de dos energías que se funden en uno, ¿no? Teoixnamictilistli, que algunos dicen, es el amarre de tilma, ¿no? Que justo en la ceremonia, en la mano izquierda, se pone una tela, una tilma, una pequeña telita, se cubren las dos manos, que se señala como la unión espiritual energética, o nahual. Y la mano derecha, juntos, toman un bastón, que eso en la clase de mañana vamos a presentar todas estas herramientas que utilizaríamos para esta ceremonia tan hermosa. Además, además ese bastón vamos a pintarle la energía de la hermanita y del hermanito, los dos. ¿Y cómo? Y cómo entre los dos llamarían, le tendrían que poner un nombre a esta unión, porque en sí están uniéndose para dar vida a una energía única que los une, ¿no? Uh, lo que infiere, lo que nos pide justamente, ¿no? De que juntos tomen el bastón. El hombre toma el bastón en la parte de abajo, la mujer en la parte de arriba. Al inicio, al final, la mujer toma el bastón abajo y el hombre lo toma en la parte de arriba. ¿Tiene un simbolismo? ¿Tiene un significado? Sí. El hombre abajo como el sostén, como el que tiene que sostener a ella, ¿no? Pero nuevamente cambiamos de mano, ahora la mujer abajo, su mano, y el hombre su mano arriba, deteniendo el bastón. ¿Qué dice la mujer? Yo te sostengo también. Los dos trabajan en armonía, pero para ello hay que tener un proceso. Tenemos que platicar con ellos. Nosotros, como Tonalpujque, como los que llevamos la cuenta del tiempo, tenemos el deber y el honor de saber hacer un tonal, de saber el proceso de justamente de la siembra de un nombre, el saber de una ceremonia de 13 años, de 26 años, de 39 años, de 52 años, que es un huevo estilista. Cada uno de ellos conlleva toda una responsabilidad de una ceremonia. En este caso, vamos en la clase del día de hoy, vamos a ver este proceso, cómo vamos uniéndonos. La ceremonia del temazcal, esta sanación, esta medicina, cómo alimentarlo, cómo incrustarlo en la familia, en la unión, cómo todo esto va involucrándose tanto, tanto energías de la mujer y del hombre. ¿Y cuál es su función en esta ceremonia? Dice el proceso del trabajo en la ceremonia sagrada de unión. Teotequiot intech ilwishnamictilistli. Porque es un ilwitl, es una ceremonia de unión, ishnamic. ¿Qué es ishnamic? El rostro de la otra persona lo puedo ver aquí de frente y sé cuáles son sus cualidades. Lo puedo ver al rostro porque ha habido un proceso. ¿De qué? De unión. En la actualidad, estos matrimonios like
Hay que convivir. Si funciona, pues seguimos, ¿sí? Y si no funciona, pues también nos divorciamos y ya que llega a suceder. Sí, decimos, nadie nos educa, no hay una escuela para padres, no hay una escuela para matrimonio, ¿verdad? Sí, hemos llegado a sufrir esas fracturas, pero por la experiencia que tenemos, nos puede servir para fortalecer este trabajo, hermanito. No hay mejor maestro, no hay mejor, mejor persona que aconseje de quien ya lo ha vivido esta ceremonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos unimos en matrimonio, pues realmente nadie nos dice, es que mira, en este matrimonio, en esta unión, vas a encontrar, muy buenas noches, hermanita Elvira, bienvenida. Nadie nos dice, vas a encontrarte con problemas, ¿verdad? Y, y pues, como lo observamos, lo observamos en los cuentos, en lo que nos han dicho, no, pues si vivieron felices para siempre. Ojalá fuera cierto eso, pero no es así. Es todo un trabajo, es todo un entendimiento, es toda una comprensión. En una clase les decía, ¿no? Les comentaba yo, la mujer se pone en su plan de, no, pues mira, es que si no hiciste esto, es el otro, la mujer. Pero el hombre tiene que poner su energía femenina y decir, bueno, tal vez tienes razón, me callo y me voy. Porque si yo me quedo a defenderme también, pues todos queremos ser los ganadores en una discusión, ¿verdad? Y por eso, pues eso que nosotros hemos vivido, nuestro neltilistle va acorde con eso, ¿sí? Y por eso es que les puse yo aquí esta lámina, ¿sí? La mujer es Ome, su numeral es Ome, y el hombre también su numeral es Ome, dos y dos. ¿Tienen las dos cualidades? Sí. Por eso, como ustedes pueden ver, miren, ella tiene una mentalidad de Xochiquetzali, una mentalidad florida. Pero vean sus manos cómo los pone, ¿sí? A ver si me logran ver. Vean, uno lo sube arriba y el otro lo pone abajo. ¿Se acuerdan cuando decimos, como lo que es arriba es abajo? En este caso, la energía femenina nos está indicando que tanto como ella como él comparten las mismas responsabilidades, los mismos derechos, la misma energía que deben de aportar. ¿Es algo sabio? Sí, porque es una abuela, chequen sus dientes, es una abuela. Entonces quiere decir que la que se casa es una abuela. No, los que tienen su numeral 2 son personas muy sabias. ¿Sabían ustedes que aunque la persona tenga 39 años, se le puede decir abuelo? Sí, por el conocimiento, por su disciplina de estar aprende y aprende, pero sobre todo porque pone e intenta poner en armonía toda su vida, que a veces
rebasamos esos excesos. No, decíamos, pues bueno, de dónde sacamos tanta energía? ¿De dónde sacamos tanta energía para trabajar? Muy recientemente, el hermanito Moisés me compartió un poco de hoja de coca en polvo, ¿ah? En polvito. Se unta uno aquí debajo de los dientes, te da una energía, claro, controlándolo, ¿no? Es una medicinita. Pero bueno, regresando a lo que nos trae aquí. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, el molcajit, el molcajetito, ¿cómo está? Está boca abajo. ¿Y se dieron cuenta? Y entre los dos lo tienen boca abajo. Vean. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perdón, cinco. ¿Qué creen que nos estaría diciendo? Y tiene el número tres. ¿Eh? Ayer veíamos en la clase. ¿Qué creen que nos estarían diciendo con esta imagen de los tamalitos y del número tres? Sustento y creación. ¿Qué nos dirían? Transformación de Mastery Listing. ¿Ah? ¿Transformación? ¿Sí? ¿Qué Así más? podría ser. Tengo fiesta enfrente, Temastiani, estoy sufriendo. Dígale que nos inviten. No, pues sí, pero oigan más los Sí, vidrios hermanito. ya se me van a caer. Sí, sí, entiendo, hermanito. Bueno, ¿qué creen que representa a los demás hermanitos? ¿Qué creen que representa? Sebastiani, Adelante, hermanito. ¿no podría ser como que esta pareja quieren tener pues más familia y pues están como son energías muy adentradas a dar el sustento, entonces tal vez la ofrenda de tamarito sea eso? El número tres, pues ¿Sí? ellos ambos, y ya pues resulta ser tener un ser, ¿no? Un hijo, una hija, ¿verdad? Lo que provenga. Caso Camate. ¿Sí? Tlazohcamati Negnitzin. Gracias por compartir. Efectivamente es lo que nos está diciendo. Ellos no quieren un sustento, no quieren, mira, tenga, este es tu sustento, ¿no? Con mi platito, un sustento. Ellos no lo quieren. Ellos dicen, juntos vamos a crear este sustento. El sustento, crear el sustento, por eso tiene el número tres. Acuérdense que es creación. Dice, juntos vamos a crear el sustento espiritual, energético, terrenal, pero también a través de esa empatía. Dice el hombre, la energía masculina, con fuerza de voluntad, desde el corazón, forjando esta serpiente. ¿Qué creen? Acuérdense que la serpiente representa lo sexual. La serpiente representa el cambio de piel. Entonces, ella es Xochiquetzal. Aquí está la de Quetzal. Aquí está la flor, lo hermoso, dice ella. Arriba y abajo podemos encontrar lo hermoso, pero debemos de crear este sustento, ¿sí? ¿Y cómo? Con esa fuerza de voluntad, con ese ímpetu. Vea, como el hombre, todo su cuerpo
todo su cuerpo está teñido de color rojo. Tiene un collar con cuentitas amarillas, ¿sí? En su oído, chequen su oído. Ujú. Y tiene otras cosas. La pintura facial que tiene, miren, acá, cubre toda la nariz. Aquí. Dentro de esta pintura facial, los abuelos se pintan esta parte en una ceremonia para poder potencializar la percepción interna, pero también la percepción con el rostro. Esta parte de nuestro rostro es muy sensible. Dice, a través de esta sensibilidad, potencializar nuestro olfato también. Los perritos, los venados, los conejos, ¿para qué utilizan el olfato? Decimos nosotros, para ventear, para detectar los olores hacia dónde vienen. Entonces nos está diciendo, aquí este personaje dice, debemos de entender los presagios, el tetzahualistli, pero también debemos de generar ese presagio al crear nuestro sustento. Algo muy cotidiano que a veces lo obviamos. ¿Saben cómo? Si yo todos los días con la persona que me uno, le hablo de abundancia, le hablo de esperanza, de poder tener sustento para nosotros, para nuestros hijos. Eso es lo que voy a generar en mi caminar. Por eso dice, debes de saber elegir. Dice, debes de saber elegir tu palabra, intuyendo el devenir de tu sendero. Vean cómo este personaje con la mano derecha lo señala a la mujer, pero ¿a dónde lo señala? Señala justamente al Quetzal. El Quetzal representa lo espiritual, lo hermoso. Entonces nos dice, entre los dos vamos a buscar lo hermoso, la esperanza de la vida, siempre intuyendo. A la vez, si ustedes pueden ver, tiene un Ixcuamecat. El hombre tiene un Ixcuamecat en su tocado con los colores de Xipetotec, rojo y blanco. Lo que yo les decía hace rato, ¿verdad? Por experiencia, si ya llega un momento que este no Ishnami, o sea, que mi pareja, mi otro yo, mi rostro, sin argumento, sin pruebas sólidas, llega y empieza a insultar. Si yo sé que no soy culpable, simplemente sabes qué, estás muy exaltada, hablamos en otro momento, cálmate, yo me voy, cuando regrese platica. Platicamos, no discutir ni gritar. Y con eso, como hombres, no es que nos hieran el orgullo, no, simplemente es actuar con inteligencia. Porque si ella grita, yo también grito, oyes, pues dame las pruebas y si no, la que está haciendo esas cosas eres tú. Y pues se fractura todo, ¿sí? Y alimentar este sustento intelectual, emocional,
Porque es lo que nos muestran aquí. Es lo más elevado que podemos encontrar. ¿Y quién lo dice? Ahí está, vean. Hay un molcajete, hay una vasija. Vean, miren, esta vasija hermosa. ¿Cuántas cuentitas tiene de serpiente? Yeyi, vean, tres. ¿A cuántas estas cuentitas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué signo encontramos en el número 8? Vinito. Nahual. Ah, Sí, signo, sí. signo. ¿Qué signo? ¿Qué energía? Toshli. Examen. Toshli. Toshli. ¿Y qué representa Toshli, hermanitos? La fertilidad. La fertilidad. Su regente de Toshli, ¿qué es? ¿Quién es? Yahuel. Mayahuel, Razokamati. Mayagüel, Mayagüel. O Meyahuel. La medicina. ¿Entienden? Dice, es mejor elevar esta medicina. El sustento. Ojo, para los abuelos la medicina no. Ah, mira, ten esta pastillita. No, la la medicina para una relación es el entendimiento, la empatía. La medicina es, como decimos, ponte en los guaraches del otro, ¿no? Y si se dan cuenta, es una medicinita de color amarillo con puntitos rojos. Son un tipo de flores. Puede ser una, puede ser la masa, el teshli o tishli, la masa de maíz amarillo, sí. Pero tiene puntitos rojos, sí. Los puntitos rojos son la fuerza de voluntad, la energía de la masa de las tortillas de maíz amarillo. Y en ese color amarillo de ese maíz está ¿quién? Tezcatlipoca Quetzalcóatl. Entonces dice, no necesito que me des tamalitos. Creamos nuestro sustento juntos, vamos a crearlo. Ya, nos dan esa masa. Me cambio de Cali, La de masa es la Marciani. fe. ¿Perdón? Me cambio de Cali Sí, y el cambio. y por ahí de una vez le pregunto, ¿no nos habló de Ixhuamecat? Ujú. Por favor, de Sí, Marciani. deme ahorita la oportunidad. Sí, ¿Sí? claro. Bueno, les decía yo, es la masa. Vamos. Dice el hermanito, bueno, el Ixcuamecas representa Xipetotec, el cambio de mentalidad. Son los colores de Xipetotec. Al tener ese cambio de mentalidad, podemos crear nuestro propio sustento de la masa amarilla, de la creación. Por eso tiene el número 3. Crea tu propio sustento de lo que tú necesitas, de lo que la pareja necesita. Sí. Porque a veces, fíjense, llegamos a vivir todo esto. Llegamos a vivir de que, bueno, el hombre pues ya se busca su parejita, pero no tiene su propia casa. Tiene que vivir todavía con los papás. ¿Y qué pasa? ¿No hay armonía? Claro que no, porque todavía dependen de papá y mamá.
Y en la actualidad, el papá todavía mantiene a la nuera y al hijo. O viceversa, la hija y al yerno. El papá se levanta a las 5 de la mañana y anda trabajando porque así le enseñaron. Pero ¿qué pasa? El yerno, la hija o el hijo con la nuera se levantan a las 12 del mediodía y dicen, ¿qué hay de almorzar? ¿Qué prepararon para almorzar? No, en esta imagen es lo que nos dice. Crea tu propio sustento. No importa cómo sea tu casa, de qué material lo hagas, pero hazlo, porque estás creando esa fertilidad. Y es un camino. Vean, tiene la piel de ocelos, que es el tepeyolón, dice es un camino, el camino espiritual hacia ti, hacia la otra persona. Y en su taburete de esta mujer es una flor. Ella se sienta en un molcajete, pero con sustento. Ojo, miren, es un molcajetito volteado hacia abajo, fuerza de voluntad y el conocimiento. Entonces, la mujer, ella es el sustento. ¿Eh? Las dos tienen energías muy hermosas. Claro que sí. ¿No? Algo muy interesante con todo esto que ustedes podemos, cuando nos toque leer estos, es donde más vamos a tardar cuando leamos estos Amoshti. Son 25. Por ahí una hermanita me decía, no, son 26, son 25. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto, no se preocupen. Todo esto está ahí presente, el sustento. Las bolitas representan la armonía. Las bolitas representan los yoyotes, para los danzantes que utilizan para la armonía. ¿No? Y chequen, ¿cuántas flores tiene Xochiquexali? 3, es lo que nos muestra. Crea esa hermosura. ¿Eh? Toda su vestimenta está hecho de color amarillo y va al lado lleva abrazando su quetzal. Y el hombre lleva aquí su serpiente. Serpiente y quetzal, ¿qué forman al unirse? ¿Alguien me lo puede decir? Quetzalcóatl. 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 Una armonía en lo espiritual y lo material. ¿Entienden? ¿Cómo se une todo? Entonces, nos dice esta parejita que llegáramos a encontrar, entre los dos pueden trabajar energéticamente. El hombre, aquí vamos a decirle a la mujer, cuida a este hombre porque no es codo, como decimos nosotros, ¿no? Ya vemos hombres así, ¿eh? Y mujeres también. No, mi dinero es mi dinero. Mis cosas son mis cosas. Yo no te las comparto porque a mí me costó sudor. Pero aquí el hombre dice, porta su serpiente. ¿Por qué? Porque es una persona desprendida. No, pues es que mira, conseguí esto, esto es lo que me pagaron, esto para los gastos, esto para nuestro ahorrito y esto para poder disfrutarlo juntos, ¿no? Es esa parte que necesitamos en toda pareja. Y en la actualidad se dice, se casan por bien, ¿qué? Bienes mancomunados o bienes separados. Y algunos dicen, no por bienes separados, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Entonces, pues ¿para qué se unen? Entonces sigan solteros. Se supone que vas a unirte y vas a trabajar en equipo. De eso se trata esta temática.
De eso se habla en la preparación para la ceremonia del temazcal. Y debemos de ser muy cuidadosos, pero también muy precisos, muy puntuales al momento de leerles esta imagen. Tenemos que ver todo lo que contiene. Es un hombre muy empático. ¿Mm? Es un hombre muy empático. En su tocadito, como ustedes pueden ver, tiene su cabello, pero en su cabello tiene una cuentita tan hermosa que le llamamos nosotros también como una cuenta estelar. Está muy conectado con lo elevado, con lo espiritual. Tiene a Xipetotec también, que es muy desprendido, cambia de mentalidad para armonizar. Tiene aquí en su cuentita uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco es el número 5 que nos muestra estas plumitas amarillas. De estas plumitas amarillas emergen lengüetitas, hojitas de malinali. Miren que son tres. Y este es una cuentita que representa la palabra que emana de esa medicina, ¿verdad? Y bueno, todos los dos, sus oídos también remarcados, hay que saber escuchar al otro para poder entender, pero escuchar lo más hermoso, ¿verdad? Porque luego lo que nos dice lo queremos leer, entender en un sentido figurado, debemos de entenderlo en un sentido metafórico, ¿sí? A veces, es que me está echando indirectas mi pareja, ahorita va a ver cómo le va. No, yo creo que en esa parte se le debe de recalcar a los que van a unirse. Lo que tú quieras decirle, díselo derecho. Mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No darlo por hecho, ya sabe lo que me gusta, ¿no? Porque llega a suceder. Decimos, oyes, ¿te gustaría comprarte un vestido? Si quieres, lo compramos. No, no, no quiero, no quiero. No. Decirle, oye, sí, me gustaría comprarlo. ¿Crees que nos alcanza? Lo compramos. Y si no, pues otro momento. O, ¿quieres un café? No, yo no lo quiero. Bueno, yo sí lo quiero. Regresa. ¿Y qué dice la persona? Oye, ¿y por qué no me trajiste mi café? Pues te pregunté, pero, pero por amabilidad me lo debiste de traer. ¿Y qué capuchino? Que no sé con cuántos de azúcar, ¿no? Todo eso lo debemos de trabajarlo en esta unión. Es un trabajo muy delicado, ¿no? Revisión de Tonali de los que unen en la ceremonia de amarre de tilma, de los que se unen, vamos a poner. Sebastián, perdón que le interrumpa, si regresa a la slide anterior que estábamos viendo. Sí, hermanito, deme un minuto, a ver. Ajá, A mí me llama la atención la posición de los pies tanto del hombre como de la mujer. La mujer tiene primeramente el pie izquierdo, habla parte del corazón, de la fuerza de voluntad. Del hombre, el lado derecho. Eso sí, ahí todavía no sé muy bien. Si nos puede explicar esa partecita, por favor. ¿sí? Recuerden que el pie izquierdo, la mano izquierda, ¿qué representa? La parte espiritual, la parte hermosa que tenemos y que bueno, de una u otra forma lo tenemos, solo que a veces no lo damos a relucir. Nuestra intuición, nuestra percepción. Por eso decimos las mujeres son muy perceptivas. Ahora, el hombre con el pie derecho, lo que hace ratito les decía. Los hombres son, ¿sí o no?
Nuestro pie derecho representa más lo raciocinio, lo intelectual, lo por qué sí y por qué no. Y el pie izquierdo es más lo intuitivo y lo perceptivo. Y uniendo estos dos, forman una unión, un nuevo ser que deben de coordinar, trabajar armoniosamente. ¿Sí, hermanito? Sí, gracias, Entonces, gracias, Sebastián. sí, hermanito, que anoche no lloro, de todo corazón. Sebastiani, si me permite, yo también estaba viendo lo de los pies y veo que no tienen caclis, los dos se presentan humildemente uno ante el otro, es lo que yo pude percibir. Ujú. Sí, hermanito, la socamate ante todo la humildad, ¿no? Las Lawi, Temastiani. Ante todo, fíjense, sí, hermanito, gracias por ayudarme. Fíjense que cuando una persona, bueno, los que tenemos, y hemos tenido pareja o tenemos pareja o queremos tener nuevamente pareja, no lo sé, ¿verdad? Cuando encontramos con una persona muy altanera, es difícil de lidiar con esa persona, o muy orgullosas. Ruégame tú, no te voy a rogar. Es que no se trata de rogar, es de ser humilde, ¿no? Sí, bueno, me equivoqué, discúlpame. O la otra manera, dejo que se calmen, decimos las aguas, ya más tranquilos, tratamos el asunto. Nos han dicho, no debemos de tomar decisiones cuando estamos súper felices, emocionados, enamorados. No, no debemos de tomar decisiones cuando estamos súper enojados, ¿no? Porque después nos arrepentimos, ¿no? Entonces, la humildad ante todo, hermano. ¿Sí? Entonces, es interesante. Y hay algo que no, que no lo checamos, vean, el signo que nos lo muestra aquí. Si ustedes pueden ver, es una especie de círculo por la mitad y que tiene por ahí, si ustedes pueden ver, a un ave, creen que sea un ave, abriendo la boca, emanando fueguito, o es un poposhkomit, y al centro tiene el color rojo, ¿no? Todo eso debemos de unir, debemos de entenderlo y leerlo cuando nos toque a Moshe. Y que bueno, por eso quise introducir un poco a la par la lectura de la Moshe. Los colores, las formas, todo eso nos lleva a entender mejor la conexión con los amores. Por eso yo les decía, esta estrategia, ¿m? Decía un hermanito, ¿y si me siento en una mecedora? Bueno, pues sí, siéntate en una mecedora, pero la intención es que tú actives tu energía perceptiva, ¿sí? Te enfocas en los ojos de los dos, de todas las formas. Ajá, ¿y qué hago cuando yo penetre este amor? Vívelo, porque es todo un mundo. Te van a ir a dar, te van a ir dando información ellos. Tal vez no se te presenten tal cual y como están pintados, como tienen el rostro y todo, pero te darán información. Solo hay que tener paciencia. ¿Sí? Bueno. Revisión del tonal y de los que se unen en la ceremonia de amarre de tilma. Ya hicimos su tonal. Ahora revisamos nuevamente. A ver, tú eres Ome Ocelo. ¿Y tú? Ah, tú eres Ome Malinali, por ejemplo. A ver, Ome. Creo sería Ome Malinali, Ome Ocelo. Aquí está.
Es una forma. ¿Pero qué creen? Que nosotros, como Tonalpujque, debemos de ser muy, 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 muy perceptivos e intuitivos. Y pueden llegar personas que nos digan, oiga, yo tengo esta energía, soy muy paciente, trabajo mucho la espiritualidad, pero mi pareja es una de las personas muy, muy lindas, ¿no? Muy atento conmigo, muy desprendido, me trata bien. Pero, ¿qué cree yo? Yo soy Macuili Mazar y él es C. Tecpat. Pero quisiéramos vivir en armonía. ¿Qué nos recomendaría? Ojo, ¿qué nos recomendaría? La pregunta, ¿están dispuestos a trabajarlo como yo les diga? Sí. ¿Están seguros? Sí. Queremos vivir de esa manera. ¿Te identificas tú como una persona muy espiritual, muy armoniosa? ¿Le encuentras el sentido a la vida? Sí, yo me siento, no sé, no es por egolatría, pero me siento muy, muy conectada con toda la naturaleza, en serio, con la medicina. ¿Qué practicas? ¿Herbolaria? Herbolaria. Trabajo con la abuelita Luna, Mayagüel, el número 8. Y soy muy creativa, créame. Soy muy creativa. Ja. ¿Eres muy creativa? Sí. A ver, aquí tengo unas cuentitas de jade. ¿Qué puede hacer? Una pulsera, un collar de protección. Y lo intencionamos, ¿no? Y empezamos a platicar con ellos, ¿no? Empezamos a proseguir nuestro trabajo. Y es ahí donde debemos de intervenir para guiar a esta parejita. Nuestra experiencia que hemos tenido, pueden decir algunos, es que yo fracasé con mi pareja, me divorcié. Bueno, esa experiencia utilízalo para guiar a estas personas. Es que cree que yo lo pueda hacer, por supuesto. ¿Quién más puede trabajarlo que aquel que ya vivió toda esta fractura? ¿Quién? Uno, entregar la ofrenda a los guardianes del lugar. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Y ahí antes ya me dieron las fechas, ya lo llevé al lugar donde tengo que entregar su tonal. Llevo vela, llevo mezcal, no para mí, para la tierrita, para los guardianes, fruta, comida, copal, no debe de faltar, flores, ¿no? Ahora, ¿qué paso sigue? Reuniones para platicar y leer a la Moshli, válgame la redundancia en esas reuniones, ¿sí? Nahui, Nahui, Tequillome y Pantlanechicolme, los 4 trabajos de la unión, los 4. Uno, la temática de cada reunión, las expectativas de la relación, lo que les decía hace ratito, ¿no? ¿Qué es lo que más se le da? No, pues a mí me gusta trabajar con el abuelito fuego, me gusta sahumar, ¿no? Eso, todo eso. ¿Y cuál es tu objetivo con esta medicina que quieres practicar? No, pues, poder sanar a mis hijitos, ir lo menos posible con el doctor, que yo los pueda sanar emocionalmente, espiritualmente, energéticamente. Pero, ¿sabe? A mí me encanta prepararles la comida a mis hijos en la casa. No me gustaría que coman fuera de la casa. ¿Y quién les prepara? Les preparo atole, les prepararía atole, ¿no?
¿Cuántos hijos quieren tener? Híjole. ¿Dos? ¿Tres? ¿Uno? ¿O ninguno? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no? Bueno, pues es que con la situación actual, pues no podemos, no pudiéramos solventar los gastos económicos, les demos una educación universitaria, pero les pueden enseñar oficios, les pueden enseñar crear arte, lo que algunos le llaman artesanía, y eso es parte de su formación. Si usted sabe sahumar, igual y se interesan sus hijitos a sahumar, a sanar. ¿Cuántos hijos? No, pues muchos dicen, lo que Dios me dé. No, ¿cuántos quiero tener? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Número de hijos, responsabilidades del hogar. Vamos a platicar. Tú como mujer, si no trabajas, una de tus responsabilidades también tienes que cumplir con el trabajo de la casa, pero tu pareja te puede ayudar. Ahora, los dos trabajan, pues compartir responsabilidades con la finalidad de, pues, compartir tiempo y espacio, ¿verdad? No, pues es que yo no trabajo, no tengo ni un trabajo, pero él ya me dijo que él va a trabajar por mí, o viceversa. Dice el hombre, no, pues que yo no tengo ni un trabajo, pero ella sí, ya me dijo que yo, si quiere, pues me quedo en el hogar y cumplir con todas las responsabilidades. Sí, pero debemos de buscar un tiempo en estar juntos. Sí, es básico. Sí, es básico. Convivir, hablar de nuestras necesidades, hablar de lo que queremos. Sí, es una temática muy amplia, pero que es necesario platicar, ¿verdad? Y nosotros seríamos como mediadores, como conciliadores, como aquel que está en ese espacio neutro. No porque soy hombre, le voy a dar alas al hombre, decirle, no, es que tú eres el... No, 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 no. Al igual como la mujer. Como el No, referee en no. el ring, Sebastián. Sí, Digo, como el tenemos que... referee en el ring debe estar en un área neutral donde no interfieran para nada. A lo menos Sí, que soliciten. exacto. Tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Que no nos gane la emoción de darle preferencia a alguno de los dos. Mostrarles que los vamos a escuchar a los dos. Hacerles entender cuáles son, cuáles son esos beneficios que traería si trabajamos en armonía. Para muchos, los de la vieja escuela, decimos, bueno, es que un hombre debe de salir a buscar el sustento y la mujer su responsabilidad es lo poco, lo mucho que yo consiga como sustento, lo debe de cuidar y hacerlo rendir y juntos trabajamos en equipo y mucho menos menospreciar el trabajo de la mujer porque es un trabajo gigante, ¿no? Es entender eso, es hacerle entender que nadie está por encima de alguien más, que si trabajan los dos, ¿no? Pueden, pueden llegar a vivir armoniosamente, ¿verdad? Esa es la primera reunión, preguntarles realmente. Es que al asistir al realizar esta ceremonia no es cualquier cosa. No es que, sí, ya me gustó y me gusta mucho y siento que la amo. No,
No, está bien que estés enamorada, está bien que estés enamorado, pero tranquilo, tenemos que verlo desde otra óptica, ¿no? En la segunda reunión, claro, todas estas reuniones o todos estos solamente deben de ser los dos, hombre y mujer, y nosotros. Nadie más debe de estar. No es que quiere venir conmigo mi hermana, no es que quiere venir conmigo mi papá. No. Si viene, por favor, en la primera reunión, sí puede acompañar a su hija, a su hijo. Claro que usted, mamá, viene cuidando a su bebé. Está bien. Pero en la primera plática, no necesitamos de ustedes todavía. Va a haber un paso en un proceso que sí los vamos a necesitar, pero por ahora, lo siento, es una plática de tres, ¿no? En el segundo, ámbitos de la vida que necesitan fortalecer lo espiritual, ¿no? Desafortunadamente, para muchos, que de una u otra forma, ¿verdad? Nos unimos con nuestra esposa, nuestro esposo, de las compañeras, pues no nos hablaron de eso, ¿no? Decimos, una plática para los que van a casarse. Bueno, qué te dicen? Bueno, Adán y Eva te hablan de los sacramentos, porque yo he sido, en algún momento fui padrino de velación. Entonces, todo eso te empiezan a platicar de la religión, pero religión, tienes que comulgar, tienes que ir a misa todos los domingos, tienes que dar tu limosna, todas esas cosas, pero no te hablan realmente lo espiritual de conectarte contigo mismo, de aceptarte con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú trabajas. Y siempre estas reuniones va a estar presente el abuelito fuego. Vean ustedes aquí como en la imagen, en medio está el abuelito fuego. Él debe de estar presente en lo emocional, platicar en lo emocional. No, pues yo con tantitito soy decimos, ¿no? De una otra forma, yo soy de mecha corta, tantitito me dicen y órale, decimos algunos de manera coloquial, me prendo y a ver qué, ¿no? O soy muy pasivo. Y al ser muy pasivo, pues la otra persona pues, se va a querer aprovechar de ti. Debe de haber límites. Hablar de los límites. La alimentación. Oye, pues a mí me gustan más las frutas, las verduras. Ah, no, a mí me gusta más la carne. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en nuestra alimentación? Ver los pros y los contras. Ah, pues ¿a poco sí hay que ver? Claro que sí. Porque si no tomamos en cuenta eso, al rato, oye, ¿por qué preparaste pura verdura? Tú bien sabes que a mí no me gusta, ¿no? ¿Por qué no lo vamos equilibrando? Sí. Y va a haber cosas que totalmente lo vamos a eliminar. A lo mejor yo estoy acostumbrado antes de comer, me tomo mi cerveza. O a lo mejor antes de comer, o tomo mucho refresco y la otra persona, ¿no? Bueno, está bien. Tomamos poquito refresco y un poquito de agua de frutas. ¿Qué te parece? Oye, espero, sí, pero también vamos a entender que nos va a hacer daño. ¿Qué te parece? Porque todos estos hábitos que vamos a ir conjuntando nos van a llevar a darles esos hábitos a los hijos que vamos a tener, ¿no? Por eso ya hablamos de cuántos hijos vamos a tener. ¿Cómo los vamos a formar? Decimos, yo lo mando a la escuela para que me los eduquen allá mis hijos. No, la educación tú les vas a dar, los hábitos tú les vas a inculcar.
La espiritualidad lo tienes que hacer en casa, no en la iglesia. No mandes a tus hijos a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que abusen de ellos? Hay que cuidar de eso. Mm. Tenemos la alimentación, lo laboral. ¿Trabajamos juntos? Está bien. ¿Y qué te parece? ¿Cómo generamos los dos este dinero? ¿Por qué no alquilamos a alguien que haga pues la limpieza de la casa y el poco tiempo que lleguemos a reunirnos lo compartimos, salimos, qué sé yo, al parque, al cine, a comer un helado, a tomar un café? No tanto compensar, sino que buscar las mejores posibilidades de convivir y seguir alimentando eso, porque a veces creemos, bueno, yo ya me casé y si a ella o él sabe que lo amo y la amo, pero es necesario expresar, es necesario sentirse importante para la otra persona, es necesario, como decimos, sentirse amado, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen los hijos, hay que atender los hijos y se descuida a la otra persona, ¿no? Todo eso tenemos que platicarlo. La autosustentabilidad, básico que debemos de ponerlo en la casa, que nuestro hogar sea autosustentable. Si hay posibilidad de sembrar lo que comemos, ¿por qué no sembrarlo? ¿Por qué no crear nuestras propias cosas por nosotros? Sobre todo los alimentos. A veces decimos, no, yo voy a un restaurante fifi donde sirven filetes y no sé qué. Pero tú sabes que la comida es recién hecha. ¿Qué materiales primas están utilizando? Los que en algún momento trabajamos en restaurante, sabemos cómo es ese asunto de la alimentación, ¿no? Platicar todo eso. No, pues es que yo llego cansada, pues sí, ¿por qué no hacemos juntos el alimento? O mira, tengo mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué no lo haces? ¿O por qué yo lo hago si tienes mucho trabajo? Ir equilibrando todo eso. Es parte de nuestro trabajo. Por eso es que nada de mamá ni papá. Porque luego resulta que hay mamás. No, ¿cómo crees que mi bebé cocina? No, en la casa no cocina. Yo le plancho su ropa. Y es un bebé de 30 años. Por Dios. No, todo eso tenemos que verlo. Decirle a estos dos, aquí ya nada de mamitis, nada de papitis. Ahora son dos. Los dos son responsables para que esto funcione. Y si no, mejor ni le busquen. Yo les voy a decir tal cual son las cosas. Ahora que si quieren que les diga todo color de rosa, váyanse allá a la religión. Allá, allá sí. Les van a decir cuando les dé la bendición el Padre y vivieron felices para siempre. ¿Mm? Ahí sí. Ese sería la... Es muy extenso esa plática. Es muy extenso. Y que ellos expresen lo que sienten, qué perspectivas traen, ¿no? Porque no es tan solo, hermanitos, decirles, no es tan solo lo físico. No, es que está bien musculoso, está huevo, está grande. No, y la mujer no es que tiene muchas curvas, todo. Sí, pero eso se acaba. Con la edad se acaba. Lo que no se acaba es lo que se siente aquí. Eso jamás, jamás se acaba, jamás se olvida los momentos de apoyo entre los dos. Y eso fortalece la relación. No,
La reunión número 3. ¿Cómo armonizar sus energías trabajando con su dualidad? Vamos a platicar de eso, de cómo podemos armonizar, cómo podemos trabajar, buscar las mejores opciones donde nosotros trabajemos, donde nosotros compartamos todo aquello que sentimos, ¿sí? Y el número 4, preparación para la ceremonia del Temazcal. Ya tuvimos las 3 reuniones, ¿no? Ahora tenemos que presentarles esta imagen que ven ustedes, que está aquí. ¿Ya? Si se dan cuenta, es un arbolito con mazorcas de color amarillo, de color blanco y de color negro. No. Justamente trabajar estas 2 energías y los une toda una serpiente energetizado. Y justamente tiene el teocintli. Aquí está, miren, el teocintli, el maíz antiguo. Tiene el número 3 de creación de florecer. La mazorca la mazorca del color negro, el yayautic, el de Tezcatlipoca, el de la conexión, el amarillo, el del conocimiento, el conocerte a ti mismo, el conocerte a ti mismo, pero también el conocer al otro, de transmutar, de eliminar eso que no nos ayuda, de ser como esta serpiente, de poder cambiar nuestros hábitos, de poder cambiar nuestra forma de pensar para unirse a otra persona. Y todo eso va a darnos un sustento creador y todo eso nos va a ayudar a florecer, a enraizar ese sustento que ven ustedes aquí, a enraizarlo, a fortalecerlo, ¿sí? Y todo esto con estas pláticas. 1, el sustento del temazcal para la sagrada unión, su influencia en la familia. Platicarles sobre los beneficios del temazcal, ¿verdad? Sobre la sanación en el temazcal. El temazcal, su medicinita, lo podemos enfocar para los diferentes tipos de sanación. Sanación espiritual, emocional, energético, familiar, en este caso de esta unión. Podemos tratar muchísimas temáticas con el temazcal. Decirles, no con esto decirles, tienen que construir un temazcal, pero cada vez que se les dé la oportunidad, ¿no? Entren a un temazcalito. Es entrar al vientre de nuestra madre, ¿verdad? En nuestra próxima reunión que vamos a tener, que es el 7 de septiembre, en el Calpuli, Huitzilin y Pañayecar, el abuelito Nauis y Pacri nos va a hablar de los beneficios del temazcal. Sí, nos va a dar una charla. Vamos a hacer sanación energética, levantamiento de tonar. Vamos a hacer ejercicios nahuali. Vamos a platicar sobre el acecho de la mosh, sobre crear nuestra propia energía y cómo captar ser un tecuán en la energía, ¿no? Entonces, es importantísimo aprender sobre el temazcal. Muy recientemente les compartí un librito que me compartió un hermanito, el hermanito Moy, sobre el temazcal. Hay que leerlo. No hay de otra, hermanitos, más que leer. El librito que lo sigo releyendo en PDF, al que les compartí, es de las creencias y todo eso, ¿verdad?
Pero bueno, regresando a la tema. Su influencia en la familia. Antes de la unión se celebra un temazcal para la limpieza espiritual, emocional, energético, cuerpo físico, preparando a la dualidad para unirse. ¿Sí? Este temazcal que vamos a realizar va a ser solamente de tres, la mujer y el hombre. ¿Vamos a hacer las cuatro puertas? Sí. Vamos, en la primera puerta vamos a trabajar con Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, la importancia del conocimiento, la importancia de la empatía, la importancia de unirse en armonía. Tezcatlipoca Yayautic, del rumbo norte, como esos egos debemos de vencerlos para vivir en unión, en dualidad. Créame, si a veces decimos, ni yo mismo me entiendo, imagínense que entender a la otra persona, convivir con la otra persona, porque es todo un reto, es todo un trabajo, ¿no? Chipetote, me tengo que desprender de ciertos hábitos de mi familia. Necesito entender y comprender qué tipo de familia voy a formar, qué tipo de hijos voy a formar. Todo eso lo tengo que pensar, todo eso lo tengo que trabajar, ¿no? En ese temazcal tenemos que desprendernos de nuestros hábitos, de nuestros pieles, de nuestras costumbres, porque vamos a crear costumbres de mi familia, de mi nueva familia, ¿no? Porque suele suceder, decimos nosotros como hombres, "Ah, es que ese mole mi mamá le ponía estos condimentos. A ver, estoy en tu casa, aquí, vamos a ponernos de acuerdo. A lo mejor hay ciertos condimentos que le pones a este molito que tu pareja no lo come. Dice, bueno, está bien, vamos a ponerle mínimo, ¿no? No, es que allá en la casa comemos picosito para que sepa rico, ¿no? A ver, yo no como picoso. Entonces, es esa parte, ¿no? Que tenemos que desprendernos en este temazcal, intencionar ese desprendimiento de todo eso que traemos. Sí, vaya, en este temazcal vamos a tener que renacer en uno. ¿Y por qué tenemos que entrar nosotros? Porque tenemos que guiar, mediar, no darle preferencia a alguien más. No, 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 no. Tenemos que mediar. Para ello, tenemos que hacer de nuestro discurso, recordar todas nuestras experiencias con la finalidad de poder guiar mejor a estas parejas, ¿no? No es cualquier cosa. Bueno, dice, después del, ya esos como pareja, ¿verdad? Que tiene su proceso, los cuatro. Ahora, después del nacimiento del primer hijo, a los 40 días, la mujer tiene que entrar al temazcal para apoyar a su cuerpo a reestructurar su sistema óseo. Los beneficios del temazcal, después de los 40 días del parto de la mujer, pues tiene que entrar al temazcal con la intención de sanar sus huesitos, su cuerpo. Porque literal, se abren sus huesitos para dar vida a otro ser vivo, que es tan hermoso. Y tener mucho cuidado la hora, el día, el mes, el año en que nace el niño. Después de que nació el niño, a los 260 días, a los 260 tonalti, un temazcal familiar para preparar al niño, la lectura de su tonal y sembrar su nombre de su tonal, ¿sí?
Tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué 260? Porque es su primera gestación, su tonalversario, ¿no? Sí, pero todavía no entiende. Sí, entienden los niños. Tú eres Ocelo, por eso haces esto, por eso haces lo otro. Creemos, es que todavía no me entiendan. Recién nacido, sí nos entiende. Desde recién nacidos los vamos formando. Pero vamos a meter al temazcal al niño. No, no. Vamos a entrar nosotros como familia. Ahora sí, padre, madre, hijo. Pero mis papás son católicos. ¿Cómo cree que le voy a poner Malinali, Xochitl? Además ni les gustan los nombres de los pueblos originarios, de los indígenas. Bueno, es que mi mamá quiere que se llame la niña Sagrado Corazón, Rosalía. No, mi papá dice que no, quiere que se llame como se llamaba su mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá? María José. Caramba. No, mi mamá dice que no, que la niña se llame como ella, su tocallita, Juana. ¿Mm? Por eso es que la reunión es entre el temazcal, es de familia. Familiares del hombre y de la mujer, véngase. Nosotros como guías, como Tonalpuque, tenemos que hacerles entender, a ver, se formó una familia, ellos toman las decisiones. Para ir un poquitito mediando, de acuerdo, ¿por qué no le ponemos dos nombres? Sí, que se llame Juana Malinali o Malinali Juana en sus apellidos. Me parece bien, sí, 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 tenemos que hacerlo, hay que hacerlo de esa manera, de acuerdo. Ir cambiando todo esto, porque no podemos cambiar está muy enraizado. Hay un niño aquí en la región, de la montaña, en su pueblo del hermanito José Gerardo. El niño se llama Mike Tyson el boxeador. Así, Mike Tyson el boxeador. Así se llama el niño. Pobre niño, le digo, pero bueno, sí, Peso Pluma. Oiga, pues ese no es nombre, pero yo quiero que se llame Peso Pluma. Híjole, ni modo, ¿no? Entonces, todo eso, los cambios radicales, a veces cuesta, ¿no? O ahorita está de moda el Iker y no sé qué tantas cosas. Entonces, platicar con ellos, primero con ellos, de todas estas situaciones que se les van a venir, ¿no? Hay abuelos muy radicales, no, en nuestra familia, desde tiempos inmemorables, siempre le tenemos que poner a nuestro primer hijo el nombre del abuelo paterno. El siguiente, si es niño, el nombre del abuelo materno. Y el siguiente, si es niña, el nombre de la abuela materna. Así es nuestra tradición. Así es nuestro linaje. Ojo, he ahí, pues, vamos a decirles, ustedes dos son los que están formando su familia. Ustedes deciden cómo trabajar. No permitan que se haga influencia de otros, pero explicarles realmente la importancia de vivir en esta espiritualidad y de vivir
con lo que nos enseñaron los abuelos. Fortalecer la espiritualidad de los hijos, ayudarles a conectarse con ellos mismos y con todo lo que les rodea. Por eso, saludemos al sol. Gracias, abuelito, aire, viento, por darme vida. Hacerles esas reflexiones. Porque ya estamos tan desconectados que preferimos estar conectados con esto a conectarnos con nosotros mismos. Fortalecer la espiritualidad y ayudarle a conectarse con ellos mismos y con todo lo que les rodea, porque son teotzi, son energías sagradas. Dentro del temazcal se debe trabajar con las formas, permíteme, con las formas de, permíteme, ahí está. Dentro del temazcal se debe trabajar con las formas de fortalecer su cuerpo de cada contrayente en la ceremonia. Platicarles que hay formas de fortalecer nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo intelectual, nuestro cuerpo sexual, nuestro cuerpo energético. Todo eso, platicar con ellos, que sí podemos trabajar, que sí podemos fortalecer. ¿Sí? ¿Cómo? Con los ejercicios que decíamos, ¿no? De elevar nuestra energía desde nuestros genitales con el ombligo hacia aquí, hacia hasta. Ahorita podemos, hagan el ejercicio, si están en sus posibilidades, estos dos dedos en su ombligo, los demás dedos en sus genitales, lo elevamos, se siente una vibra, y vamos. Son ejercicios en donde nosotros podemos Disculpe, enseñarles que nada más cómo puede trabajar. repetir, por favor, perdone. Ujú. Gracias. Los Dice, pues dedos del ahorita si fuego quiera deben de desde el estar teléfono, pues ahí enfocados lo sigue pagando. Dice, tengo mi teléfono. espérame tantito. Yo lo estoy pagando el pendejo. El fuego, ese debe estar en el ombligo. Estos otros cuatro dedos lo fortalecemos desde nuestra sexualidad. Tocamos nuestra sexualidad, lo apretamos, lo vamos subiendo, lo subimos aquí, el nuestro y el chiquicali, subimos hacia esta parte y lo ponemos aquí. Se siente una vibración, ¿no? Subimos nuestra energía y de la misma manera bajamos nuestra energía, empezamos de acá arriba, traemos al frente, de forma circular, lo vamos en forma de espiral, lo traemos hasta nuestra sexualidad. ¿Y qué Gracias, Omar. estamos haciendo? Estamos armonizando, conociendo nuestro cuerpo energético. ¿Sí? Entonces todo esto tenemos que irles explicando. Todo esto tenemos que aprender a hacer los ejercicios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y hacerles entender el arte de vivir la vida, porque nadie nos enseña, ¿no? Nadie nos enseña. En la escuela nos dicen los valores éticos, el respeto, el honor, la responsabilidad. Memorízatelo. Respeto, amor, honorabilidad. O sea, sí. Pero ¿a dónde los aplico? ¿No? Saber escuchar. Es un arte de saber escuchar.
porque si no escuchamos a nuestro otro yo que se convierte, va a ser difícil. Va a ser difícil de convivir como este huevo escollol que vemos aquí, ¿no? Que está emanando, es la palabra, viene de afuera, pero él también da su palabra. Lo une, lo funde. Y esta es la unión, miren, ¿no? Y saber pedir lo que necesitamos, porque el otro, la otra persona no es adivino. Lo que les decía de la anécdota del café. ¿Quieres café? No, no, no quiero. No se me antoja. Ah, bueno, pues yo voy por mi café. Oye, ¿sí por qué no me trajiste mi café? Pues tú dijiste que no querías, pero me debiste de insistir. Es que sabes cómo me gusta el café con 2 de azúcar, pero tú me dijiste que no querías. No es adivino la otra persona. Saber pedir las cosas. Quiero esto, quiero lo otro. Puntualizar. Todo eso ayuda en el arte de vivir la vida, como Osomatli, el arte de la medicina, el cocolistli, saber utilizar nuestra energía masculina y nuestra energía femenina en la familia debe de ser la base, debe de ser la base. Saber utilizar esta enfermedad del miedo, saber armonizarlo, porque a veces les enseñamos a nuestros hijos, a la otra persona, ser muy miedosos y ya no se atreven a hacer otras cosas. La energía femenina y la energía masculina. Saber Perdona, callar cuando hay Terry. que callar. Va a haber momentos que no. No va a ser necesario, ¿no? Sí, hermanito, lo escuchamos. Cocolistli, ¿qué significa? Perdón. Cocolistli es enfermedad. Gracias. El miedo es una enfermedad. La indecisión es una enfermedad. La desidia lo concebimos como una enfermedad. El posponer las cosas es una enfermedad. El mentir es una enfermedad. Ahí entraría cuando la mamá es muy protectora de los hijos, que no los deja hacer nada. Ahí entra esa parte, ¿Sí? Es una enfermedad. porque a veces, pues, esa parte de la mujer muy protectora de no permitir que su hijo se desarrolle le genera, pues, un problema a la larga. ¿Por qué? Porque cuando ya son adultos no tienen una toma de decisión propia. Tiene que estar la mamá para que les diga si está bien o no está bien. Perdón, gracias. ¿Sí? Ese es el arte de la medicina, el arte del cocolistli. ¿Qué es el arte de la medicina? La medicina es la risa, la buena actitud. La medicina es la palabra, de decirle lo que siente, ¿no? Lo que sentimos. Oyes, te agradezco por todo lo que me estás apoyando. En en verdad, sin tu ayuda, pues yo no pudiera lograr lo que estoy logrando. Estamos trabajando juntos. Muchísimas gracias. Es una medicina, el reconocimiento, el de decir con humildad, no lo hice solo, lo hicimos juntos, cada uno con sus responsabilidades, ¿no? Porque muchos de nosotros no, gracias a mí tenemos lo que tenemos. Sin mí, tú no eres nada. Fatal, fatal expresión. Ahí sí es una enfermedad eso, de sentirte superior a la otra persona. No, no, eso no debe de suceder. Y eso conlleva a estas fracturas que actualmente se casan, conviven unos meses
Ya me estoy divorciando, es que no me entiende. Pues sí, tú también tampoco te das a entender. No, es que definitivamente no somos compatibles. Pues sí, quieres imponer tu autoridad. En vez de imponer tu autoridad, ¿por qué no hablas? ¿Esto me gusta? Sí, ¿por qué? Este no, ¿por qué? ¿Tú qué me dices? Pero no, es que así se van a hacer porque yo lo digo, porque así lo traemos de familia. No, esa es una nueva familia, es un nuevo proyecto, es un nuevo inicio. Sí. La función de los abuelos como guías para la duración de la relación. Y no me refiero a los abuelos que mi papá, no, no. Los abuelos aquí vamos a escoger como guías, como huehuestemecatl. ¿Qué es huehuestemecatl? Como el abuelo que en tu sendero, en tu caminar, te va a ir guiando. Se va a ir antes, sí, pero en lo que tú lo eliges, te va a ir guiando. Vamos a tener a un abuelo que nos guíe en lo espiritual, en el conocimiento, en el arte. Tenemos que buscar a alguien que nos pueda acompañar. ¿Cómo? Algunos le llaman padrinos, pero recuerden que padrino es pues lo de la religión católica. No es como guía. Alguien que le tengas confianza, oiga, me pasa esto. ¿Qué me recomiendas? ¿No? ¿O cómo puedo yo mediar esta situación que estoy viviendo? Porque tenemos la costumbre de victimizarnos. Siempre hablamos y criticamos a la otra persona poniéndonos a nosotros como buenos y la otra persona como la otra persona que es la mala o el malo. No, es que yo siempre he sido muy buena, es que él es bien malo. Ah, como guía, como abuelo, a ver, vénganse los dos, vamos a platicar. Dime, sean sinceros, los escucho, sin darle preferencia a ni uno de los dos. No, es que tú también estás mal, no debes de hacer esto. Y tú también tienes que trabajar esa parte emocional o de lo explosivo. No, es que tantito, sí, pero también tienes que controlar tu ira, tu enojo, o como decimos, tus celos, si no son fundamentados, ¿para qué? Y todo esto de los celos, de autoritarismo, de ser posesivo, o sea, no te pertenece. La persona no te pertenece. No. ¿Por qué no lo platicas? Porque a veces creemos, no es que es mía, es mío, de nadie más. No, es una decisión si se quiere quedar contigo. Y si no, por eso es que lo vamos a platicar, ¿no? Y este trabajo de las pláticas es un poquito delicado. Para ello debemos de tener varios ejemplos, porque mucha gente entiende mejor por los ejemplos, ¿sí? A muchas familias, pues vamos a tocar puntos muy sensibles. Así, ¿tú quién eres? ¿Y tú qué formación teológica tienes para sentirte con derecho de decirnos cómo van a convivir? Bueno, ustedes eligieron, ustedes me pidieron a mí que yo haga esta ceremonia. No, sí, pero porque vimos allá a un famoso que hicieron su amarre de tilma y sí, se veían bien bonitos, sí, sí, pero no hicieron esto de las pláticas. ¿Imitamos a la religión católica a otras religiones? ¿Se puede? Sí se puede. Como que algo light, algo, sí, pero esta es
Es una ceremonia muy importante. No es cualquier cosa. Es aprender a vivir. Claro, de enamorados, todos, sí, mi amor, todos, sí. Lo que tú digas, sí, claro, eso. ¿Por qué no sabes cómo vive? ¿Por qué no sabes cuáles son sus hábitos? ¿Por qué no sabes cuáles son sus anhelos? Ya de que lo conoces, ahí es otra cosa. No te lo estás sacando en una rifa. Tienes que conocerlo, saber sus expectativas, ¿no? Bueno, esta es la etapa de las pláticas que debemos de abordar, platicar sobre el temazcal, cómo vamos a trabajarlo. Y mañana la clase vamos a abordar de las herramientas que vamos a pedirle a estas personas y cuál es su función de estas herramientas, ¿sí? Porque tenemos que conseguir de qué color nuestra ropa, por qué tenemos que hacer un iscoamecas de flores, por qué tenemos que hacer temazcal, por qué tenemos que comprar un petate, un metate, un metlat, un molcajete, por qué tenemos que traer miel, por qué tenemos que traer maíz de los 4 colores. Todo eso tenemos que explicarles por qué y para qué y qué simboliza, ¿no? Que está de moda ahorita. Lo han tomado como moda. Amarre de tilma. Vénganse los dos. Mañana es un buen día. ¿Mañana qué día es? Masad. Así es un buen día, Masad. Sí, 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 sí. Mañana los caso. Los hago un unión amarre de tilma. Y ya. No, es que es toda una preparación, hermano. Es toda una preparación. Hacerle entender que esto es algo sagrado. No es un juego. Que si quieren hacerlo por moda, pues háganlo con otra persona, ¿no? Bueno, hermanito Enrique, lo escuchamos. Tlazocamati Temastiani. Este, en la carrera de folclore de nosotros se nos platicó sobre un casamentero que tradicional de la región de Chiapas, de esos lugares. No sé si este casamentero pueda ser un huehuetecolot o este casamentero sabe todas estas reglas que usted nos está platicando y cómo se trabaja, porque según lo que usted nos está platicando, también nos platicaron en la materia de este señor casamentero que acompañaba al novio a pedir a la novia y todo lo que tenía que llevar y todo lo que tenía que dar y cómo comportarse. Y también se habla que aquí en la región de Toluca, en la región Mazagua, todos estos hermanos, estas naciones, también utilizan o tienen un casamentero que es al que se le pide que vaya a pedir a la novia, con todos estos, bueno, con diferentes, porque sí va por regiones, por zonas, según su vida, según sus tradiciones, su cultura, pero sí les encuentro yo una afinidad con pequeñas diferencias de toda esa ritualidad para pedir a la novia. Pero ahorita recordé del casamentero de Chiapas. Entonces, quiero pensar que él debe de saber todas estas reglas o no sé si en la región de Chiapas sea diferente. Puede coincidir, hermanito, recuerden, puede coincidir, porque nuestros abuelos compartieron toda esta medicina en los tolán. ¿Qué Mm, es un tolán? Vienen de diferentes lugares, se hace un círculo y empiezan a compartir este conocimiento. Terminando estas reuniones, se regresaban a sus tierras nativas y compartían este conocimiento, ¿no? Entonces,
tiene una conexión, sí tienen una afinidad, que cada uno le pone su toque personal, sí, lo mismo que siempre les he dicho. Esto que les comparto es lo que a mí me compartieron, pero ustedes le pueden poner su toque personal y no pierde la esencia. Claro que no, no pierde la esencia. ¿Por qué? Porque lo enriquecen también ustedes, ¿sí? Nosotros le llamamos Tlaixtlanquer. ¿Qué es Tlaixtlanquer? El pedidor, que también tiene todo un proceso. Primero va a la casa de la novia. Claro, el hombre le dice, oiga, por tradiciones, pues yo ya platiqué con la muchacha, pero me dice que la vayamos a pedir. ¿Puede usted hacer ese trabajo por mí? Claro. El primer intento va uno solito, lleva su morralito, o lleva un poco de bebida, algunos cigarros y se entrevista con el papá, ¿no? Platican de cualquier cosa, ¿no? Pero el papá más o menos ya tiene la idea de qué se trata. Ella le dice, oiga, le podemos venir a visitar hay un muchacho muy bueno, trabajador, honrado, sin vicio, ¿no? Claro que le tiene que poner ahí sus flores. Ajá, Quema, quema. me, me parece que pues tiene la intención de platicar con usted con mucho respeto, pues, de pedirle a su hija en matrimonio. Y el papá, no, pues déjeme platicar con mi esposa y con mi hija. Si es que es así, ya te mando la razón. ¿Qué día nos puedes venir a visitar? Pero que venga también el muchacho y sus papás, ¿no? Es como toda una ceremonia. Ya van, dice, bueno, la muchacha dice, pues sí, es que sí me gusta, sí quiero casarme con él. Ah, bueno, ahora, pues déjeme tal fecha, se prepara para que puedan trabajar, pedirle a los familiares de la novia, pues que se reúnan tal día. Y ya traen comida, traen bebida para platicar y todo eso. Y decimos nosotros, van a pedir qué es lo que quieren para la boda, qué tanto de comida, cuántos familiares son ellos. Entonces, esa es como que la otra labor, esa es una primera labor. Esto lo que les estoy compartiendo es cuando los dos ya saben, los papás ya saben que se van a unir en esta ceremonia sagrada, entonces ya se hace todo este proceso, ¿no? Quema. Sí, hermanito. ¿Qué mate, Mastiani? Sí, efectivamente, así es. Inclusive en algunas regiones, parece que esto también es en Chiapas. En la primera visita no les abren, no los atienden, precisamente por lo que usted está platicando. Y ya en la segunda visita, ya les abren y empiezan a platicar y posteriormente quedan de acuerdo, como usted dice, para otra reunión formal, ya formal. ¿Qué mate, Mastiani? Sí, Tlazo, hermanito. Tlazo Camachililia. La socamate no ignitzi. Pues, hermanitos, es una labor muy bonita, pero de mucha responsabilidad. Y ya mañana en la clase platicaremos de todas estas herramientas que vamos a necesitar, que vamos a pedirles. ¿Sí? Bueno, de mi parte sería todo. No se les olvide hacer el ejercicio del acecho. Por favor, hagámoslo. Mañana les comparto el ejercicio de Yeyekat. ¿Por qué no les estoy compartiendo constantemente? No quiero llenarlos de trabajo. Quiero que lo vayan haciendo, practicándolo. Si no lo practican, no pasa nada. Pero no se pierden la oportunidad de hacer estas cosas, ¿no? Además, Bueno, tiene una pregunta en relación a esta práctica del acecho con los amostlis, o por lo menos con lo que vimos el día de ayer. Eh, ¿Alguna hora en especial o lo podemos hacer en cualquier momento? de preferencia antes de dormir, cuando todos ya se durmieron, todos calladitos, todos lo pueden hacer a esa hora.
que no haya distracciones en un lugar especial donde tengan ustedes. O al amanecer, amaneciendo, nuestra mente está más fresco, lo acechamos, lo traemos a la mente y lo seguimos trabajando en nuestros quehaceres. Hay momentos que estamos en un descansito y ¿qué querrá decir el amo? Ya en la noche lo ensueño, lo traigo esa imagen a mi mente, ¿sí? Además La tiene, hora en que se acomoden, ¿no? además tiene una pregunta. ¿Las ¿Sí? mujeres también pueden hacer amarre de tilma? Claro, claro que pueden. ¿Qué les haría falta? Tienen la misma autoridad, el mismo conocimiento. En la religión católica no, solamente el sacerdote. La monja no lo puede hacer. Pero en este, recuerden, todo está en dualidad, ¿no? ¿O qué les impediría a ustedes, díganme? Con todo respeto, hermanita, como mujer, ¿qué le impediría no hacer? Nada, porque tenemos los mismos conocimientos. Entonces, ¿sí, hermanita? Gracias, gracias, ¿Qué más? Temastiane. ¿Qué más, no, Tienen iglesia? nada más otro comentario. Anoche, bueno, así hice la práctica. eh, aquí en su casa tengo 7 perritos y pues hay que ponerse de la manera. Lo que yo entendí es que es de cuclillas. Me corrige si estoy mal y hay que estarse balanceando. Pero Ujú. cuando empecé a hacer, primero generé mi energía, pedí permiso y ya me puse de cuclillas. Como es la primera vez, pues no duré mucho. Pero lo que yo sé es que los perritos siempre andan inquietos para allá y para acá. Y lo que hicieron es que cuando me vieron que me puse en cuclillas y empecé a hacer así como el mantra de la M, a la Ujú. vibración, y ya empecé a hacer mi trabajito del acecho, se quedaron completamente quietos. En el lugar donde estaban ahí se acostaron y ahí se quedaron. No duré mucho, digo, porque me empezó a doler las rodillas, la falta de costumbre, pero Sí. creo que ahí voy. No sé si alguna observación referente a lo que le estoy manifestando. Los perritos se tranquilizaron porque usted emanaba esa paz, esa tranquilidad, esa vibración. Y ese mantra o esa vibración es precisamente para calmar nuestro ser interno, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, vaya, todo nuestro ser. Y para los perritos funcionó porque los tranquilizó, tranquilos, ¿no? Esa es la intención, la concentración, la paz para poder entrar a ese portal. Pues va bien. Y, Sí, no y, se preocupe, yo creo que al primer intento nos empiezan a doler, nos empezamos a distraer. Híjole, me falta hacer esto, me falta hacer lo otro. Pero después practicarlo, si se es posible todos los días, practicarlo y con la respiración. Recuerden que la respiración es fundamental para nuestra concentración y no tan solo en nuestra cultura o de nuestros abuelos, es a nivel mundial, a nivel de todas las culturas antiguas, dice, la respiración es básica para nuestra concentración y la conexión con nuestro ser interno. ¿Sí, hermanito? sí, gracias, Temastiani. Nada ¿Qué más más? otra cuestión. Mi sueño fue un poco desordenado. Descansé, pero um, ya tenía mucho tiempo que no recordaba yo mis sueños y conforme he ido haciendo, generando mi energía y las 4 prácticas que estoy haciendo, pues he estado recordando mis sueños, pero sí el de anoche fue muy desordenado. Platicando hace ratito que llegué del trabajo, dice mi esposa, dice, ¿qué hiciste anoche? Digo, ¿por qué? Dice, no sé, me sentí muy inquieta, como que algo había aquí, dice, que no eras tú. Digo, ay, que me puse a hacer una práctica
Ah, dice, no, 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 no. Ponte a hacer las cosas. Perdón, se me apagó el volumen. Pero Sí, sí. eso es lo que me comentaba mi esposa, que como algo que le molestó un poco, dice, no me dejó casi dormir. Pero Sí, digo, bueno, deja, pregunto a ver qué debo de hacer después de la práctica, porque bueno, no, lo que me quedé pensando es, no cerré la práctica. Tal vez eso sería. bueno. Dentro de este camino, hermanito, cuando hacemos estas prácticas, de preferencia, dormir aparte, para no perjudicar la energía de la pareja. Tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Por eso es platicar con la otra persona con que convivimos, que pues al realizar esta práctica, nosotros abrimos un portal. Uno de ellos es cerrarlo, pero también es explicarles a las otras personas que estoy trabajando con una energía y a veces es nuestra propia energía, lo activamos y los demás lo sienten, ¿sí? De preferencia cuando hagamos esto es dormir aparte. Cuesta mucho trabajo, sí, pero poco a poquito uno se va acostumbrando a esto. Ujú. Entonces, mi pregunta respecto a la respuesta que me está dando, tengo que armonizar mi energía con la de mi esposa. ¿Estamos en lo correcto? Sí, sí, se tiene que trabajar de esa manera. No hay de otra. Explicarle realmente cuáles son esas prácticas y para qué los hace, ¿no? Sí, gracias, Mariana. Entonces voy a invitar a mi esposa que me apoye y que ella también las empiece a hacer. Así ya estamos los dos en la misma frecuencia. Creo que sería la mejor manera de armonizarnos. Claro, de preferencia así, hermanito, de preferencia. Gracias por su guía, gracias por sus buenos consejos. ¿Qué mano inizi? Y canoche no yolo, timoitas que mosla, matimo se ubican. Timoitas que no